Bueno, buenos días a todos y sobre todo gracias por venir y por asistir. Este es uno de los actos que tenemos programados para la celebración del 120 aniversario del Colegio de Veterinarios de Cáceres, y al final todos los actos tienen su lógica y tienen su idea, ¿no?, de diseño, y al final lo que se pretende es trasladar a la población la intervención que ha tenido el veterinario en los distintos sectores productivos y sectores de sanitarios dentro de la provincia de Cáceres, ¿no? Lo que buscábamos con estas jornadas es primero la comarca, en la comarca del Camparañuelo, vinculada obviamente con los Ibores, es el centro de los Ibores y es el centro de la Vera, y obviamente lo que teníamos que hablar es precisamente de los principales productores. Nosotros el pimentón no lo manejamos mucho, entonces es mejor hablar de queso. Entonces lo que hablamos precisamente fue el desarrollo de la raza verata, que es la fundamental en esta tierra, de la raza merina por sus repercusiones que tiene, y después dentro de la provincia hacer la referencia de lo que ha sido el desarrollo principalmente de la producción quesera tradicional en Extremadura y la participación que ha tenido el veterinario. Lo primero, ante todo, es agradecer la labor que ha tenido en la organización y el desarrollo de esta jornada la persona que la ha hecho y que la ha gestionado todo, que ha sido Miguel Ángel Aparicio. Miguel Ángel es una de las personas que obviamente nunca le vamos a estar lo suficientemente agradecidos de la labor que tiene con el Colegio Veterinario de Cáceres, porque siempre que se lo pedimos siempre está ahí. Y a partir de ahí lo único que queda es obviamente recibiros, empezar esta jornada y aprovechar la degustación que vamos a tener al final de la mañana. Así que Miguel Ángel, cuando quieras. Buenos días, bienvenidos a esta jornada de razas autóctonas y quesos de denominación de origen de Navalmoral. Quiero que las primeras palabras sean de agradecimiento a ustedes por su presencia esta mañana, agradecimiento al Ayuntamiento de Navalmoral por cedernos este fantástico teatro. Agradecimiento a las personas y a las instituciones que han decidido participar y colaborar, como la denominación de origen, la Asociación de Criadores de Cabra Verata, la Asociación de Criadores del Merino, la denominación de origen de quesos de Ibores, de Aceuche y de la torta de Alcázar, y a las personas que están aquí y que traen la voz de estas entidades. Primero en hablar será don Carlos García, en nombre de representación de la Asociación de Criadores del Merino, y seguidamente después don Juan Carlos Parejo, que hablará de la cabra verata, en nombre de representación de la Asociación de Criadores de Cabra Verata. Bueno, las jornadas, y agradecimiento también al Colegio de Veterinarios de Cáceres por confiarme la responsabilidad de organizar esta jornada. Tiene su sentido porque 120 años de una institución, como es el caso del Colegio de Veterinarios de Cáceres, significa ser testigos directos de la evolución y del devenir de dos actividades importantes, de la actividad ganadera, que ha sido fundamental en la historia económica y social de Extremadura, y del queso, una actividad que ha tenido muchos altibajos a lo largo de todo este periodo, que últimamente está adquiriendo un gran auge en el mercado, que sin embargo no se ve compensado con una oferta de la materia prima, dado que algunos de los problemas que atañen al sector primario es precisamente la falta de relevo generacional, y eso dificulta que haya una actividad pujante en el sector. Bien, no me voy a extender más y dar la palabra a don Carlos García para que nos hable de esta raza que de origen extremeño, pero que sin embargo se internacionalizó. Fíjense ustedes que fue hasta el siglo XVIII, hasta la Guerra Napoleónica, una de las causas que estaban ocultas fue precisamente acabar con el monopolio español de la lana fina merina,
que había en el mundo. Tan solamente salieron algunos ejemplares, como por ejemplo cuando la boda de Catalina de Aragón, perdón, con Enrique VIII, que fue la única mujer que aquel rey inglés le perdonó el cuello, porque las demás, las pobres, se las liquidó. Y Catalina mandó degollar todas las cabezas de ganado merino que había llevado como dote en la boda aquella, para que no quedara ni una gota de sangre merina en las islas, en el Reino Unido. Y bueno, después de la guerra napoleónica sí ya se internacionalizó y hoy tenemos ejemplares en Australia que producen 33 kilos de vellón, cuando las nuestras todavía siguen con los 3, que ya producían 3 kilos allá por el siglo XVI, y en el siglo de oro también había una producción y están magníficamente representados en el Museo del Prado. Cuando vayan, busquen, que hay muchos corderos y ovejas de la raza merina. Bueno, muchas gracias y por favor, don Carlos, tiene usted la palabra. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y pues, reiterar la disculpa del presidente de la asociación, que no ha podido venir por una causa sobrevenida, y agradecer al Colegio Veterinario la invitación que le ha realizado a la asociación. Y muchas gracias pues, por contar con la asociación, porque al final somos los defensores de la raza merina, que es una raza que, como bien ha contado Miguel Ángel, es una raza con gran importancia tanto económica como social en España, en toda España. Es una raza que su origen genético es en la península, donde actualmente pastorean la mayoría de rebaños actuales de los ganaderos conocidos, casi todos o todos asociados a nuestra asociación, y donde existe una verdadera reserva genética, puesto que las ovejas que hoy en día pastan por nuestras dehesas, por nuestras zonas peninsulares, están directamente relacionadas con las ovejas merinas del pasado. Y esto es debido a ese proteccionismo pues que entre el siglo XIII y el siglo XVIII la corona española ejerció sobre la raza merina. ¿Por qué? Porque la raza merina era de verdad un valor económico, un valor potencial de nuestra economía, generando desarrollo rural. Se creó el Concejo de la Mesta como una verdadera institución proteccionista, elaborando leyes que penaban incluso con la pena de muerte la salida de ejemplares merinos de España, y todo ello por el oro blanco español, el denominado oro blanco español, que era la lana con esa calidad de finura, comodidad al tacto, elasticidad, que es propia de nuestra oveja merina española, y que como bien ha indicado Miguel Ángel, es inalterable a lo largo de los siglos. ¿Y por qué? Y además podemos, como curiosidad también, la lana pues es el primer valor español que cotizó en bolsas de valores europeos, cotizando en la bolsa de valores de Ámsterdam de la época. Y es a partir pues, del siglo XVIII, como bien han comentado, con la conquista francesa, que una de las primeras cosas que se llevan de aquí los franceses son ejemplares de merino. Y es cuando se pierde el monopolio lanar español y sufriendo pues, una clara debacle económica de España, pues, ligada a esta pérdida de exclusividad. ¿Y dónde nos encontramos hoy? Pues hoy nos encontramos como el merino o el tronco merino de todas estas animales que salieron de nuestro tronco. Es la primera raza en censos ovinos mundiales. El 30%, más del 30% de censo ovino mundial es merino de origen autóctono español. ¿Qué más podemos decir de la merina? Pues que la producción de lana mundial fue exportada del sistema productivo español,
Y es por eso que cuando nos hablan de lana australiana, de lana de otras lanas, pues tenemos que saber que el origen es español, el origen es de la raza 100% autóctona merina y que el potencial lanero de la raza sigue existiendo. Sin embargo, pues este potencial se ha visto disminuido, por eso tenemos ahora un vellón de unos 3 kilos, 4 kilos en machos, porque ahora mismo no interesa la producción lanera debido a la crisis de precios que apareció en el sector a partir del año 50. Entonces, actualmente la raza y los criadores de ganado merino han enfocado la producción a una producción cárnica. ¿Por qué a la producción cárnica? Debido actualmente a la pérdida de rentabilidad de la explotación lanera y debido a la aparición de fibras sintéticas y a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones lecheras. En la asociación, cuando se creó, había un programa de mejora de lechero, pero que se ha dejado de lado. Entonces, ahora mismo la producción lechera del merino está centrada en la capacidad maternal de las madres, no tanto en el ordeño. Existe un ganadero de La Serena, Sánchez Hidalgo, que es asociado de la asociación, que anteriormente sí ordeñaba a través de la SAT de la asociación, pero ahora mismo no ordeña. Su idea es volver a recuperarlo, pero es un sector que es verdad que con la pérdida de mano de obra, sobre todo en el campo, la dificultad de relevo generacional, la falta de infraestructura, la falta de inversión, pues está lastrando al sector lácteo de ovino. Respecto a la lana, ahora mismo la asociación está apostando por la innovación, por el futuro y actualmente ha obtenido la RWS, la Responsible Wool Standard, que es una acreditación mundial de los productores textiles de lana, que acredita una producción en bienestar, una producción en calidad. ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿O qué puntos a favor tiene la lana merina y nuestra raza y sistema productivo? Pues principalmente el bienestar animal. El que son animales que pese a que producen menos vellón, se produce de manera más natural, menos intensiva y en las dehesas españolas, aprovechando pues principalmente los recursos vegetales autóctonos. ¿Qué sucede también? Que con la asociación, con la selección cárnica, se han ido eliminando los pliegues cutáneos del ovino, las corbatas, los pliegues en la zona de la culera, siendo esto clave para la producción cárnica, enfocando a un cordero que tenga mayor rendimiento en la canal, pero también nos hemos dado cuenta que es clave en el sistema de bienestar. Hay una técnica que es el muzzling, que se realiza en Australia, que se hace un procedimiento quirúrgico en el cordero cuando nace, retirándole toda la parte alrededor de la cola, se le extirpa la piel con procedimiento quirúrgico para evitar o para favorecer que cuando esas ovejas con tantos pliegues australianas, pues que se pueda hacer más rápido y disminuir las miasis de las heridas que se producen en la esquila. Entonces, la industria textil ahora mismo, pues esos tipos de procedimientos pues no los quiere, porque la industria textil quiere vender la lana, sobre todo la lana ovina, como una producción sostenible, una producción renovable y biodegradable, porque al final la fibra es algo que todos los años se renueva y una producción que creemos que puede ser secundaria o actualmente el mercado la trata como algo secundario, la asociación está intentando pues, de valorizarla aquí en España y ahora mismo pues este año se prevén unos precios de la lana de en torno a 1,40 € al kilo, que pese a que todavía es algo, no es una producción que favorece la rentabilidad de las explotaciones, sí que ya los ganaderos de la asociación pues están evitando el esquilar las ovejas sea algo como obligatorio y que pues suponía una pérdida de dinero y de tiempo, como así la gente lo vio durante unos años. Entonces la asociación lo que aporta es la calidad de la fibra y la calidad del animal, que es un animal que además tiene un gran papel ambiental, como todos sabemos.
la capacidad del ovino de regenerar el entorno, de ser el bombero del bosque, junto también con otras razas autóctonas como puede ser la cabra. Al final es algo fundamental pues, para combatir el cambio climático, combatir los incendios y también la despoblación rural. Este papel es muy importante porque los pastizales, sobre todo los pastizales regenerativos, pues se ha demostrado que son grandes sumideros de carbono y son capaces de capturar el CO2 que es tan lesivo y tan dañino en el cambio climático actual. También como dato relevante lo que he comentado de la raza autóctona 100% merina, el estándar de Responsible Wool estándar, es la primera vez que una producción de lana de la Unión Europea logra obtener esta certificación y que eso lo haya obtenido una raza española y una raza autóctona y con tanta incidencia en la economía extremeña y española, pues es fundamental y creemos que no solo es un presente, sino un futuro. También pues podemos hablar de, no lo sé cuánto tiempo disponemos, seguimos, ¿no? Bueno, también podemos hablar de, vale, podemos hablar también de pues seguiremos hablando de la raza con las ventajas que tiene, cuáles son bueno, nos podemos ir otra vez a los años 70, cuando la transhumancia dejó de ser un papel clave y vertebrador de la economía española, pasó a ser algo que se dejó de hacer. ¿Por qué se dejó de hacer? Principalmente pues, por la disminución de la mano de obra, por la finca donde el ovino merino existía, son del llamado coto redondo, que es la típica finca grande con varias parcelas aparceladas y alambradas, lo que redujo la mano de obra y la gente pues dejó de transhumar, también unido a la suplementación alimentaria de pienso. ¿Y qué dio esto? Pues dio una mayor productividad, también con menos sostenibilidad, porque al final se están usando piensos que bueno, son industriales, pero sí que le ha dado al ganadero, sobre todo de merina, pues mucha calidad de vida. Con este sistema productivo que tenemos ahora mismo, pues tenemos una prolificidad de en torno a 1,5 cordero por año y oveja, lo que con el precio actual de los corderos pues es una buena rentabilidad por animal. Luego, otra ventaja que también tiene la raza merina autóctona es principalmente la facilidad de cubrición sin manejo reproductivo. No es una oveja estante, está muy desexcepcionalizada su reproducción. Y en estudios que se han hecho en el IFAPA de Hinojosa del Duque, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, existe una fecundidad, una fertilidad de en torno a un 75-80% sin manejo reproductivo, simplemente en la contrastación, en la primavera. En otoño casi todas las reproductoras se tapan, se consiguen quedar preñadas, lo que también pues, pone en valor la facilidad de obtener 2 partos por año con estas ovejas. Los corderos pues no hay diferencia realmente en las primeras fases entre los machos y las hembras, son muy parecidos. Sí que suelen ser más pequeños cuando son mellizos, pero se suple con la facilidad de las madres de la crianza y que prácticamente los precios comerciales se alcanzan en 70-80 días con casi nulo gasto en estos corderos, lo que al final pues, es muy rentable para el ganadero y permite pues, la explotación de fincas quizás con unos recursos alimenticios muy limitantes y que en otras razas o en otros contextos económicos pues, sería muy difícil de mantener. Entonces hablamos de tradición y sostenibilidad. Al final es lo que se apuesta de cierta raza. En cuanto
si podemos hablar un poco de la asociación en cuanto a asociados, pues actualmente en España hay, bueno, en la asociación hay sobre 150 asociados, con una clara tendencia ascendente, sobre todo de la raza merina variedad negra, que es una raza en peligro de extinción, que sí que realmente es el acervo genético primitivo de la raza, y que al final es algo que las administraciones también están cuidando. Se cuida mucho al socio del merino negro, porque es una oveja también mucho más rústica que la blanca, aunque es la misma raza, pero la rusticidad es enorme, y se protege pues con ayudas de sostenibilidad. La asociación, los socios principalmente, además, bueno, existe otra variedad que es la de merino de montes universales, que es una variedad que ahora mismo existe en varios ganaderos, que son transhumantes entre la Carolina Jaén con Teruel, con la zona de Teruel hacen transhumancia, y el ámbito geográfico de la asociación pues son Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Aragón. Existen otros núcleos en otras comunidades, pero no son relevantes. El principal valor de la raza se encuentra en el terreno adexado de España, y ya también en Portugal pues también hay ganaderos que en las últimas ferias de Zafra, de Trujillo, se han llevado reproductores o reproductoras principalmente pues para poblar fincas de la dehesa portuguesa, que al final en modo de sostenibilidad y de gestión pues es lo mismo que la dehesa española. También seguimos teniendo ganaderos transhumantes que siguen realizando pues la estación invernal en el sur, en los pastos extremeños, los pastos andaluces, con una gran riqueza, sobre todo pues marcada por la pluviometría otoñal e invernal, y a partir de ahora, abril-mayo, cuando en función un poco también de la pluviometría primaveral, pues trashuman al norte, a los picos principalmente de León. Esto también pues, nos da otro detalle de la oveja, que es la facilidad de la adaptación al medio. Es una oveja que es capaz de criar su cordero aquí en una dehesa en un cercado de 10 hectáreas, y es capaz de criar el cordero en un monte de León, que no, además, el estrés de manejo, el estrés de andar incluso 80, 100 kilómetros diarios en la transhumancia, pues lo lleva perfectamente y no supone una merma en su producción. Además, es fundamental pues, para el mantenimiento de las cañadas reales, los cordeles y las veredas, que están en un claro retroceso. Pues, al final, que siga habiendo especies transhumantes es fundamental, y también pues, el poder mantener esos cordeles y cañadas limpios, pues al final también es un ahorro para las administraciones, igual que los montes de titularidad pública. Aquí en Extremadura no, pero en León, en la zona de Segovia, sí que es muy típica la producción de bueno, el tener el ovino, y que todo el pueblo sea un monte comunal, y que los principales ganaderos que están ahí son de ovino merino, con lo que eso pues supone para esos pueblos que están prácticamente despoblados. De verdad, en Extremadura creemos que tenemos despoblación, pero cuando uno visita allí explotaciones, visita aquellos sistemas productivos, ve realmente lo que es la despoblación, que son pueblos y pueblos de ese ladrillo rojo tan típico de allí de Castilla, donde no hay nadie realmente, ni bares, ni tiendas, farmacias. Y lo que sí hay pues siempre son ganaderos pues de merino, y ganaderos que optan por esta explotación, porque aprovechan allí tanto los terrenos de cultivo como lo que no se cultiva, y en verano el puerto. Y nada más, también pues podríamos hablar de cómo la asociación está implementando pues varios procesos. Bueno, la asociación, cuando se creó primeramente, como la raza estaba bastante
no floja en números, sino en calidad y en lo que era realmente, que no había un programa de cría establecido hasta que se estableció con la entrada de la democracia y con la creación de la ley de razas autóctonas, que es cuando pasamos de una selección masal que se hizo en los primeros años de la asociación, donde principalmente se seleccionaba por caracteres fenotípicos, por lo que podíamos ver, lo que era la oveja merina, bueno, con su vellón hasta la altura de los ojos, vellón que cubre las extremidades, la mama hasta la primera lactación, los testículos en los borros y en los carneros, y ese perfil recto, también muy típico de la oveja merina, y la eumetría, una oveja que, bueno, que no es muy grande. Entonces se pasó de esa selección por estos caracteres pues, más fenotípicos a una selección actual que es genética. Principalmente se están haciendo los genotipados, ya se pide a los reproductores, principalmente a los que van a ferias, que tengan un genotipado tanto de filiación de marcadores genéticos, pues para poder hacer esos grados de parentesco entre animales, tanto dentro de la misma explotación como entre los distintos animales de la raza. Todo esto, bueno, con un trabajo enorme de banco genético, y también pues el genotipado de los alelos del Scrappy, que también es una de las cosas que la asociación se marcó, el fomentar el alelo, bueno, el genotipo R1, siendo este pues un genotipo de mucha fortaleza el que más fortaleza tiene frente al Scrappy, y es un trabajo que al principio no se valoraba, pero ahora se está valorando, y en un futuro con algún escenario de posibilidad no sabemos, de crisis de Scrappy, pues sí que las explotaciones que tienen sus animales con este alelo, el ARAR, son los dos alelos, pues sí que tendrán muchas ventajas, tanto económicas como comerciales y de exportación, frente a explotaciones que no están siguiendo ese tipo de programa genético. Los resultados son muy claros, pasando de cuando se tomaron las primeras muestras de unos porcentajes ínfimos hasta hoy en día, que el porcentaje de la asociación es un 80 y tanto % de genotipo R1, que bueno, está muy bien. ¿Qué más podemos decir Vale. Bueno, pues nada, pues también podemos, bueno, voy a hablar un poco, pues para cerrar, pues al final por dar las ideas de lo que queremos transmitir con esta ponencia, que al final es que el merino es una raza autóctona, que está muy ligada al desarrollo económico español, principalmente en sus inicios con la producción lanera, actualmente con la producción cárnica, y creemos que en el presente o en un futuro muy cercano también pues la producción lanera, volviendo a nuestros orígenes, será puntera. Además, debido a el giro que está teniendo el mundo hacia la sostenibilidad, hacia la reducción de fibras obtenidas por derivado del petróleo, creemos que la raza merina tiene mucho que decir en el mercado actual, y que al final la lana merina hoy es calidad, y también pues desde España y desde la asociación se está teniendo un liderazgo internacional, pues que está marcando una forma de hacer las cosas que realmente no se estaba haciendo actualmente. Y poco más que añadir. Dar las gracias de nuevo pues al Colegio de Veterinarios por este marco incomparable, donde poder transmitir a los compañeros lo que como raza autóctona se está haciendo, y la importancia de la raza autóctona respecto a otras razas pues más productivas cárnicas, pero que tenemos que saber que ninguna deja atrás a la merina autóctona, porque incluso en cruces cárnicos es una de las razas más competitivas y con más calidad que existen. Así que nada, pues que si la lana merina o la merina fue durante siglos el oro de España, pues que siga siéndolo y sigamos manteniéndola. Así que muchas gracias.
Sí. ¿Qué censo manejáis la asociación? Pues el censo, te lo voy a mirar. El censo es alrededor de 150.000. Te lo miro. Bueno, el censo aquí nosotros no lo tenemos como tal, bueno, el total de animales en el 2020 de todos los animales fue de 134.336. Por variedades tenemos el merino sin variedad 118.370, la variedad negra 10.757 y la de montes universales 5.209. Es poquito. Sí que hay mucha oveja posmerina que no está en el libro y ganaderos que tienen reproductores de la asociación o que tienen el merino orientado pues al cruce cárnico o para dar, pues, buscando un poco más de volumen a esos animales. Pero sí que lo bueno que tiene la merina es la concentración genética, y como tiene tanta concentración genética, en los primeros cruces de las primeras generaciones realmente no se produce una pérdida de ciertos valores como los maternales, los de prolificidad y los de adaptación al medio. Así que, pues esos son los... Además estaba comentándolo con Miguel Ángel, la evolución en los últimos 30 años, o sea, tú ahora vas viendo las explotaciones, ahora sí vas notando que la mayor parte de que el arraigo merino ese se ha perdido. Ya hay una mezcolanza Sí. de animales y ya predominan principalmente las razas cárnicas, ¿no? Las razas precoces. Pero tradicionalmente la oveja merina ha sido referente dentro de lo que es la economía agraria extremeña y sobre todo lo bien que se defiende en la rusticidad que ha tenido, que creo que se está perdiendo muchísimo con los nuevos cruces que están dando. Se está perdiendo, pero por eso también la asociación, bueno, busca pues una conformación lineal cada vez mayor, que junto con los suplementos alimenticios y los manejos pues más estantes que están dando más volumen a la oveja. Entonces, creemos, bueno, las subastas últimas que se están haciendo de merino están siendo de récord tanto de precio como de afluencia. Yo creo que es una raza pues que sí que interesa y que muchos ganaderos, pese a tener pues los cruces en sus explotaciones, sí que optan o por tener algún núcleo de reproductora merina o tener algún carnero siempre de merino, pues para hacer el renuevo con un poco más de... Eso es muy típico en la zona, sobre todo, bueno, de Cáceres, el tener un ganado cruzado y meterle un carnero merino y hacer una reposición de eso que ya, sin ser merino puro, sí que tiene la genética merina pues muy, muy inserta, muy, muy presente. ¿Alguna intervención más? Yo sí quería hacer una pregunta. Has hecho al final una referencia a la importancia de la fibra del merino y se está comenzando a ver en algunas tiendas y publicidades prendas de lana marina. ¿No pensáis que eso puede ser una línea interesante de estimular? Correcto, sí. Es interesante y es en lo que también se está trabajando. Todas estas certificaciones de la RWS pues lo que buscan es que la industria textil y los grandes textiles, que son los que realmente mueven el mercado y los que generan economía, pues vean en esta lana como algo a comprar. Lo que pasa es que durante años el propio ganadero, el propio sistema productivo español ha menospreciado la lana, con prácticas pues, muy deficientes de, bueno, todos sabemos el típico, pues la lana con cuerda, la voz. Entonces la asociación sí que está optando por tener un producto pues, de más calidad. Ya en la esquila lo que se hace ya se apartan lo que son las borras, las caídas y se está intentando producir pues un vellón puro, vamos, el vellón, la parte buena que vaya en balotes realmente con un formato más comercial. Entonces sí que es ahí donde hay que ir y porque la artesanía, que hay mucha artesanía de lana, realmente es algo bueno, pero no es lo que añade un valor comercial a un producto, lo que revaloriza un producto a nivel nacional e internacional, que es donde competimos. Bueno, muy bien.
Pues muchas gracias Muchas por hacer gracias. esta síntesis extraordinaria, una radiografía de lo que es actualmente el merino. Así que gracias Pues nuevamente muchísimas gracias. por tu intervención. Bueno, seguidamente invitamos a que suba al estrado a don Juan Carlos Parejo para que nos hable de la cabra verata. Una cabra que, mientras va subiendo, voy hablando, una cabra que ya en los archivos del convento de Guadalupe, pues tenían registrada con una diferencia. Tenían la cabra normal de la que se abastecía, se hacía cabra, quesos, se vendían los cabritos, pero se reservaban las crías y la leche de las cabras que ellos llamaban barrosa, que era la verata y parte de la retinta, para el consumo del propio convento. Bueno, tienes la palabra, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Colegio Veterinario la invitación para hacer esta pequeña exposición de este maravilloso animal que es la cabra verata y, por supuesto, al profesor Aparicio por invitarme personalmente a realizarla. Voy a intentar ser breve. Bueno, también quiero decir, antes de seguir, que debido a mi problema de visión es muy probable que mi exposición y las diapositivas no vayan del todo acompasadas, pero bueno, intentaré exponer todo lo que quiero exponer en esta pequeña exposición. Voy a hacer una definición del contexto actual de la raza siguiendo un poquito las directrices de la FAO, que marcan que para una caracterización racial hay que hablar un poco de su censo y localización geográfica, después de su morfología, su producción y reproducción y por último un poco su genética, ¿no? Entonces con ese esquema es como yo he preparado un poco esta exposición. Sí, funciona esto. Ahora. Bueno, pues lo primero es decir que la cabra verata debe su nombre a su origen en la zona de la Vera, ¿no? En el nordeste de la provincia de Cáceres, es donde fue su cuna, donde apareció. Su localización geográfica normal es por la Sierra de Gredos, por el sur de Ávila y por el noreste de Cáceres. Aunque actualmente, según la ACRIBE, la Asociación de Criadores de Verata, también hay algunas ganaderías en la Comunidad Valenciana, en Ciudad Real, e incluso en una provincia que se me va a la cabeza, en Pontevedra y en Zamora, me parece. Bien. Ahora. La situación actual de la raza, como casi todo el caprino español en estos momentos, pues se sitúa en una situación precaria en cuanto a su censo y organización pecuaria. Concretamente se cataloga como una raza autóctona amenazada, puesto que su censo está en grave regresión, igual que en el número de ganaderías de la misma, ¿no? Desde el año 2000 cuenta con la Asociación Extremeña de Criadores de Raza Verata, que vela un poco por su promoción y por su difusión de la misma, y entonces es el que controla un poco lo que se está haciendo con los animales, con la ganadería y todo eso. Bien. Este es un animal que morfológicamente presenta un dimorfismo sexual muy marcado, suele tener capas desde el negro azabache al caoba y es una cabra que es poliéstrica continua, aunque realmente las hembras intentan tener sus partos en primavera donde hay una mayor producción de pasto, ¿de acuerdo? Bien. Lo que decía que tiene un marcado dimorfismo sexual, tiene un perfil subconvexo y las capas ya las he comentado un poquito. Entonces, en cuanto a su producción y reproducción, ¿vale? Es un animal de doble actitud,
carne, leche. Tiene las características reproductivas de la cabra, tiene una fertilidad bastante alta, más o menos un 95%, con una prolificidad, bueno, bastante aceptable, con un 155% de cabritos por parto, y como decía, es poliéstrica continua, pero suele centrar sus partos en primavera. ¿De acuerdo? Igual que... Perdón, es que esto no va bien ahora. Ahí, ahora. Vale. Aparte del cabrito, que al ser de doble actitud tiene un cabrito de excelentes calidades, y también la leche es muy apreciada por su sabor y por su cremosidad y su textura. Allí donde se producen o donde hay ganadería, normalmente se hacen quesos de una calidad muy reconocida, como es el queso de la Vera o el queso de los Ibores, con denominación de origen protegida. ¿Vale? Entonces, como decía, es importante, o de todos es sabido que la capacidad reproductiva de un macho en una ganadería de animales domésticos es mucho más importante que la de una hembra. O sea que a la hora de elegir los machos para sementales, es mucho más importante no equivocarse en ese sentido, porque puede repercutir muchísimo más un macho que va a cubrir un montón de hembras que si una hembra tiene problemas reproductivos en ese momento. ¿Vale? Bien. Es que no llega aquí la señal ahora. Ya se pasó de... Perdón, es que no llega bien la señal arriba. Dale un poquito para atrás que vea dónde estaba. Un poquito más atrás. Exactamente. Entonces, desde hace un tiempo se están empezando a hacer controles lecheros controlados por la asociación, por la CRIBER, tanto de cantidad como de composición. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos estos datos de producción, es posible plantearse una mejora genética basada en la producción de leche de la cabra verata. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, es importante tener una serie de cosas muy controladas a la hora de hacer la valoración genética. Intentamos hacer una valoración genética clásica mediante la metodología Bloom modelo animal en estos animales, que tiene fundamentalmente dos fortalezas muy importantes. La primera es que se apoya en las relaciones genealógicas de todos los animales que están en control, y la segunda, que puede incluir factores importantes que puedan afectar al carácter productivo, como puede ser el genotipo o la ganadería en sí. Por eso, una de las cosas muy importantes que intentamos llevar a cabo es la interconexión entre ganaderías a través de la inseminación artificial, utilizando machos controlados y testados positivamente, con valoración positiva para la producción de leche. Otra de las cosas muy importantes es la genealogía de los animales. Claro, ahí, no tanto. Un poquito para atrás. Ahí. Entonces, por su forma de explotación de forma extensiva o semiextensiva, la cabra verata, la genealogía, como en cualquier otra raza que se explota de esta manera, es en parte un poquito difícil controlarla. Bueno, las madres casi siempre están bien, pero lo importante es tener en cuenta quiénes son los padres cuando se hace monta natural en extensivo o semiextensivo. En este sentido, desde hace unos años la asociación empezó a colaborar con la Facultad de Veterinaria para
intentar genotipar el mayor número de animales activos posible. Entonces comenzamos por allí, por el 2012, genotipando todos los machos, todos los sementales machos que había, para de alguna manera, como van a dejar un mayor número de descendencia, pues tener controlado esa parte de la genealogía. A partir del 2016 también se incorporaron las hembras de recría. Entonces, de esa forma fuimos poco a poco aumentando el número de animales genotipados de los reproductores activos de la raza. En la actualidad, pues hay como más de 1500 machos genotipados en total, con 1200 machos genotipados en total, históricos también, que no tienen por qué estar vivos, y unas 5700 hembras, lo cual se considera un porcentaje muy importante de los animales activos de la raza en este momento, ¿vale? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear una valoración genética de la producción de leche, que es lo que se intenta plantear ahora mismo, para poder, de alguna manera, que el esfuerzo que hace la asociación y los ganaderos a la hora de hacer los controles lecheros, pues repercuta un poco en su economía, de alguna forma, y se favorezcan la continuación con la explotación de esta raza. Bien, pues más o menos eso es lo que es muy importante tener controlado. Bueno, y aparte se me ha olvidado comentar una cosa, es decir, que ya que he dicho antes que las cabras tienen una estacionalidad reproductiva importante, intentan concentrar sus partos en primavera y por tanto salen a celo o se cubren principalmente en otoño o invierno, primeros de invierno. Lo mismo que pasa con las cabras también pasa con los machos. Si evaluamos el eyaculado de los machos, tanto en cantidad como en composición, en primavera y verano son mucho más pobres que los eyaculados de otoño e invierno. Y esto también tiene una variación entre razas. No en todas las razas ocurre, pero concretamente en Verata sí que pasa. O sea que la estacionalidad reproductiva ocurre tanto en las hembras como en los machos, ¿vale? Bueno, pues esto simplemente hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir los machos que van a ser utilizados, sobre todo para lo que he comentado, la interconexión entre ganadería, que pueden aportar mucho bueno si son buenos, están bien valorados genéticamente y morfológicamente, pero también pueden aportar bastante malo si nos equivocamos a la hora de su valoración genética o reproductiva, sobre todo en este caso. ¿Puedes pasar para adelante, Diego? Que no llega bien. Bien, gracias. En cuanto a por último, la caracterización genética de la raza, pues estaba comentando que desde el 2012 empezamos a trabajar con ella para intentar genotipar el mayor número posible de animales, de reproductores sobre todo, tanto machos como hembras. Y ya digo que en la actualidad pues tenemos más de 1200 machos genotipados y más de 5700 hembras. No quiero decir que todas estén vivas, sino el histórico. Pero claro, en la valoración genética no solo cuentan los activos vivos este año, sino que cuentan todo el histórico genealógico que tenemos en cuenta, ¿vale? Bien. Todos estos marcadores o estos esfuerzos genotipados pues sirve para, en primer lugar, lo que hemos dicho, la genealogía para poder hacer la valoración genética, pero también estos marcadores moleculares, que son microsatélites, también pueden utilizarse para hacer estudios de diferenciación genética entre ganadería dentro de la raza, para intentar definir cuál sería el flujo más adecuado de genes de unas ganaderías a otras, puesto que, según el censo de la raza, que se me ha olvidado comentarlo anteriormente, que en 2025 se declararon como 6.000 y pico de hembras activas y 256 machos, creo recordar, en la página de ARCA,
del MAPAMA. Entonces, con su situación de censo en su programa de cría, que ahora se llaman así, lo que antes llevaban las asociaciones por separado, por un lado el libro genealógico y por otro lado el programa de mejora, desde, no recuerdo bien, 2019-2020 creo que cambió la reglamentación y todo va unido en lo que llamamos ahora programas de cría, que lleva a su vez el libro genealógico y el programa de mejora. En este caso, los programas de mejora en las razas amenazadas son programas de mejora en su modalidad de conservación, porque no se debe hacer selección. No puedes elegir unos y rechazar a otros porque te queda sin acervo genético suficiente para que la raza continúe a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que hemos planteado aquí, de alguna forma a la hora de hacer los controles lecheros y un poquito de mejora, es porque realmente yo creo que todos sabemos que una raza no puede vivir eternamente a base de ayudas y subvenciones. Entonces una raza hay que hacerla de alguna forma competitiva, y aunque no pueda competir con las razas mejoradas genéticamente, con una producción intensiva, con mucha necesidad de insumos, mientras que la raza verata aprovecha casi todo lo del campo y necesita muy poquitos insumos y además está adaptada a su medio, durante mucho tiempo ha estado en ese medio rural, está aclimatada, pues es resistente a muchas enfermedades y parasitosis, tiene capacidad de caminar largas distancias para comer e incluso aguanta clima desde media alta montaña hasta regadío. Todo eso nuestra cabra verata lo acepta, mientras que las razas especializadas que producen muy bien y producen durante todo el año, mientras que la raza verata tiene una estacionalidad marcada en cuanto a la producción de leche, pues bueno, no pueden ser competitivas con las otras. Pero en este sentido intentaremos de alguna forma que el esfuerzo que está haciendo tanto la asociación como los ganaderos a la hora de los controles repercutan en ellos mismos. Y bueno, por lo que estaba diciendo, que con estos marcadores moleculares tanto podemos asegurar la genealogía de los animales, como también se pueden hacer algunos estudios, como comentaba, entre la distancia genética existente entre diferentes ganaderías. Por ejemplo, lo que pone este dendrograma, que son diferentes ganaderías, cuáles están más cerquitas unas de otras, cuáles están más alejadas, e incluso en regiones geográficas de su explotación, la zona de Ibores por un lado, la zona de La Vera por otro. Podemos establecer ese tipo de relaciones para fomentar o mantener o intentar controlar que el acervo genético se mantenga de una forma controlada, o sea, que el flujo genético, por ejemplo, de machos de una explotación sea conveniente para otra, para las hembras de otra, y no para algunas que estén más cercanas. Eso dentro de la propia raza, pero también lo podemos utilizar para hacer una comparación entre diferentes razas, por ejemplo, entre diferentes razas, por ejemplo, como en este caso, con la raza jordana o con la isandesa, que son razas que geográficamente están muy próximas tanto a la verata como a la retinta, porque son con las dos que siempre trabajamos cercanas, y son capaces de diferenciarlas genéticamente tanto de la verata como de la retinta, la isandesa o la jordana. Con esto hay que tener un poco de cuidado, porque igual que la estadística puede mentir, en los análisis de este tipo también hay que cogerlos con mucho cuidado, porque un núcleo o un grupo animal puede separarse de otros grupos animales básicamente por dos razones: o porque realmente sean diferentes, o porque ellos sean muy parecidos entre sí, o sea, que sean muy consanguíneos, y por tanto sea un grupo diferente, pero no tanto por las diferencias entre, sino porque ellos mismos son como, por decirlo así, como una sola cabra en cuanto a su genoma, ¿vale? Y bueno, pues más o menos, aunque un poco desordenado, esto es lo que quería contaros un poco acerca de la raza. Yo sé que algunas cositas se me han quedado en las diapositivas que no las he comentado, pero bueno, todo viene de mi problema de visión, que en mi ordenador yo veo muy bien las diapositivas, que me las pongo en alto contraste,
pero aquí pues tengo que tirar mucho de memoria y es posible que alguna cosita se me haya quedado por ahí, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo. Si alguien quiere preguntar alguna cosita. ¿Alguna pregunta sobre la cabra verata? Es más desconocida, obviamente, que la oveja merina y tiene menos presencia, pero la verdad es que la intervención que ha hecho Juan Carlos pues, ha sido muy clara sobre la situación actual de la raza verata desde el punto de vista genético. Otra cosa es desde el punto de vista de la expansión y el desarrollo, bueno, que eso ya es otro asunto, otro tratar, de eso nos podría hablar mucho y largo, tendido, el que más sabe de esas cuestiones. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues tenemos un espacio para tomar un café ahora, antes de acometer la segunda parte de la jornada. Y bueno, pues unos 30 minutos aproximadamente. Muchas gracias. Que tienen que intervenir a continuación, ya ha conseguido aparcamiento y está caminando para acá. Bien, va a intervenir seguidamente don Luis Fernández, que es el veterinario técnico de la denominación de origen Torta del Casar. Este joven veterinario ya pintaba buenas maneras desde que era estudiante y aquí efectivamente lo ha ido comprobando a lo largo del tiempo, lo hemos ido comprobando. Y nos va a hablar de las características de la torta del Casar. Me comentaba que pensaba que fuera un poco más dinámico, pero dadas las circunstancias, pues él intervendrá el tiempo que considere, con el máximo que le hemos indicado. Después intervendrá don Javier Jiménez, que es el que está de camino. Y finalmente pues haremos un coloquio sobre las intervenciones que han hecho ellos. Por favor, Luis, tuya es la palabra. Bueno, pues en principio lo que había comentado Miguel Ángel, que teníamos pensado hacer una mesa redonda, pero bueno, os comento un poco cómo trabajamos en la denominación de origen y sobre todo los pros y los contras que tiene una denominación de origen en nuestra zona. Pues no sé si conocéis la denominación de Torta del Casar. Al final es una agrupación de ganaderos que es gestionado por una cooperativa, gestiona la logística y suministra toda esta leche de estos ganaderos a las queserías que están inscritas dentro de la denominación de origen Torta del Casar. Os explico un poco cómo se hace todo el proceso y cuáles son las fases en las que intervenimos y que intentamos gestionarlos de la mejor forma posible, porque sin un gestor de esto, la verdad, una denominación de origen es muy complicado por el tipo de pliego de condiciones que tienen gestionar. Nosotros tenemos, ahora mismo forman parte de 17 ganaderos. El pliego de condiciones tiene una serie de requisitos que tienen que cumplir. Las ovejas tienen que estar dentro de una serie de condiciones, principalmente que sean de tronco merino. Al principio empezaron a ordeñarse oveja merina pura, pero como el que hizo la ley hizo la trampa, pues en el tronco merino se pueden ordeñar ovejas laconas. La oveja lacona está en el tronco merino y todo el mundo viró de las características de una leche con un alto extracto, como es la merina pura, a una oveja mucho más productiva, que es la lacona. Hemos pasado de producciones de 1,5 litros a producciones de media de 4 litros. Eso tiene un hándicap y es que a mayor producción, menor extracto quesero. Y otro de los pliegos de condiciones es que la leche para producir Torta del Casar tiene que tener un mínimo de extracto de 11 puntos. Entonces, cuando aumentas muchísimo la producción, sobre todo cuando te vas a niveles de esto de 3 o 4 litros por oveja y día, el extracto baja de los 11 puntos
y esa leche pues no entra dentro de la denominación de origen y tendríamos que venderla fuera. O sea que al final las virtudes que tiene el mejorar la producción y el mejorar la genética de estas ovejas te influye notablemente en la característica, en la calidad de leche. Tenemos 17 ganaderos, la logística la gestiona toda Coprado, los camiones son propios y tenemos establecido una ruta por día. O sea, cada día pasa por un sitio, se recogen día sí, día no, y normalmente se gestiona la leche almacenándola en las instalaciones en el sector lácteo de Coprado, o a veces cuando hay demanda de ese mismo día se lleva a cada una de las 6 queserías que están en la denominación de origen. 4 están en Casares de Cáceres, una está en Cáceres y otra está en Almoharín, que era antes una quesería, tiene un centro de interpretación y la verdad que está muy, muy, muy bonito. Todas estas queserías tienen la obligación de coger toda la leche de nuestros ganaderos y de declararla para producir torta del casar con unas características determinadas. ¿Qué conseguimos con esto? Estandarizamos un producto, o sea, tenemos un producto a la carta para cada quesería en el momento que ellos quieran y con una leche estandarizada, con unas condiciones de seguridad y de higiene que de otra manera no podrían tener. Con esto homogenizamos el producto y hacemos que un producto de leche cruda, que siempre es muy complicado de fabricar, de producir y de manejar con unas condiciones de temperatura y humedad determinadas, hacemos que un producto muy difícil de hacer, homogenizando esa leche y teniendo un producto más o menos estandarizado, pues fabricar un producto de calidad que pueda ir a otros mercados y que incluso se pueda exportar, con la salvedad, con la problemática que tiene exportar un tipo de queso de este tipo, como la denominación de aceuche o como los de torta del casar. Recogemos en torno a 2 millones de litros de leche de oveja y prácticamente hemos solucionado el problema del primaverismo, que para toda la industria es un gran problema, de que el 30 o 40% de la leche se produzca en los meses de primavera. Antiguamente, sobre todo en el caprino extensivo, el primaverismo es un problema gordísimo porque te hace que no tengas leche en los últimos meses de verano y en otoño y que tengas mucha leche en primavera. Y para un tema industrial y para programación de carga, la verdad que es un problema bastante gordo. Esto lo hemos solucionado incentivando la leche de otoño, o sea, ayudando a los ganaderos a que hagan un programa reproductivo y que tengan paridera en mayo, septiembre y noviembre, y así nos garantizamos que todo el año tenemos leche y disminuimos bastante la cantidad de leche que tenemos en primavera, que tiene otro hándicap, y es que si se produce mucha leche en primavera y fabricamos la misma cantidad de queso, al final vamos a tener un sobrante que tenemos que vender a precios mucho menores en el mercado convencional. Los precios de la leche de oveja están en torno a 1,80 €, o sea, son precios muy atractivos. Los ganaderos, las ganaderías son rentables. Seguimos teniendo el problema de que no encontramos jóvenes para trabajar en nuestra ganadería, pero tenemos que incentivarlos no solo económicamente, tenemos que dignificar su trabajo, tenemos que ponerles un horario como tienen en el resto de trabajo. Pero vamos, nosotros gestionamos un montón de ganaderías y son muy, muy rentables. O sea, en ningún trabajo cualquiera de nuestros jóvenes van a ganar lo que ganan en una explotación de ovino de leche o de caprino de leche. Daos cuenta que a pesar de que el ADEO te obliga a tener un número de hectáreas por oveja, prácticamente todas las explotaciones son intensivas. O sea, todas utilizan unifid o pienso granulado y alfalfa y al final necesitan mucha mano de obra cualificada y los sueldos son buenos. O sea, y la mayoría de las explotaciones que se han adaptado a nuestros tiempos lo que hacen es ampliar el número de cabezas por explotación para que al final puedan meter mano de obra adicional y tengan sus turnos y al final entre trabajar en la hostelería o trabajar en el sector servicio y trabajar en una ganadería, yo creo que no hay color. O sea, los sueldos son mejores, el nivel de vida es mucho mejor
bueno, eso tenemos que intentar convencer a nuestros jóvenes para que el relevo generacional lo solucionemos así. Nosotros en la fundación, Coprado tiene una fundación que trabaja un poco todos los proyectos de I+D y el nivel social que tiene la cooperativa. Lo que hace es eso, con la Escuela de Pastores, intentando conseguir que nuestros jóvenes empiecen a trabajar en el campo, que hagan incorporación a la empresa agraria y empiecen desde cero a tener explotaciones de vacuno extensivo, explotaciones de caprino o explotaciones de ovino. Y cada vez se dan cuenta que sí que es rentable el ovino, pero el caprino lo es aún más. O sea, el montar explotaciones de ovino con los precios de la leche ahora en torno a 1,20 € y subiendo, o sea, una explotación de ovino de 500 cabras es súper rentable. Hablamos de explotaciones que hacen 250 o 300.000 litros al año y que el mayor problema que tienen es un problema financiero, porque al final pasas de módulo a estimación directa. O sea, es el mayor de sus problemas. Estamos hablando de gente sin prácticamente formación o sin ser un personal muy cualificado para este sector, pueden empezar de cero y con una inversión relativamente pequeña. Estamos hablando de gente que todos superan los 8 o 10.000 euros mensuales netos. O sea que no hablamos de cualquier cosita, ¿eh? No, eso no lo van a ganar en un trabajo normal en 10 vidas. Nosotros tenemos ganaderos que han empezado con 200 cabras, ahora tienen 1.000, ellos tienen sus trabajadores y hablamos de facturar al mes 50.000 euros en leche. Por mucho que consumas en alimentación, que te puedes gastar la mitad en personal, sus 20.000 euros le quedan netos, 15.000. O sea que son explotaciones muy rentables y aportan muchísimo. O sea, fijan población a nuestro territorio. Ya no solo las explotaciones, es que todas estas explotaciones consiguen que tengamos un montón de rutas de transporte, camioneros, talleres. Ahora mismo las queserías dependen enteramente de nuestros ganaderos. O sea, cuando desaparezcan nuestros ganaderos, que algún día va a pasar, porque como no revirtamos el tema del relevo generacional, algún día nos quedaremos sin leche y tendremos que comprarla fuera. Nuestras queserías cerrarán. O sea, y el valor añadido que tenemos en nuestros pueblos con las queserías es súper importante. O sea, todas las queserías tienen en torno a 6 o 8 trabajadores mínimo por quesería, por pequeña que sea, y al final nuestro nombre, que ahora, por ejemplo, hemos estado de viaje en Reino Unido, y que sepan que hay torta del Casar o queso de aceuche y que no conozcan ninguna otra cosa de España, la verdad que te llena de orgullo, porque esto demuestra que estamos haciendo un buen trabajo y que es un producto que gusta, un producto delicatessen y que puede cuadrar en cualquier mercado del mundo. En el tema de la comercialización, podemos destacar que es un producto que, a pesar de ser de un producto de leche cruda, el sistema de envasado y el sistema de producción, que antes lo hacían en quesos de kilo, sí que hemos ido a producir tortas en tamaños medianos y en tamaños pequeños para entrar en mercados que antes no entrábamos por precio. Y todo este tipo de envasados al vacío, en atmósferas modificadas, han ayudado mucho a la exportación. De hecho, nosotros ahora estamos exportando a México, hemos mandado el mes pasado a Alemania, y bueno, por lo menos entramos en mercados que antes no estábamos. Sí que la producción de torta, con estos 2 millones de litros de leche de oveja, está en torno a 400 toneladas de queso. No es una producción muy grande para lo que, si nos comparamos, por ejemplo, con el queso manchego, que hace 10 veces esto. Pero sí que es verdad que esos 400 kilos de torta aporta un valor añadido a nuestra zona tremenda. O sea, tremenda. Desde las tiendas de Casar de Cáceres y todos los pueblos alrededor, un montón de restaurantes que el 30 o 40% de su comida está ligada en torno a torta, con sus salsas, con sus platos hechos a base de crema de torta. O sea que al final aporta un montón de valor añadido a nuestro territorio y bueno,
esto es lo que os tenía que contar. Si queréis, como tenía pensado el tema de la mesa redonda, pues si queréis me preguntáis y hablamos de lo que más os queráis saber, vamos. Prácticamente, yo he estado viendo otras denominaciones de orígenes y prácticamente casi todas están íntimamente ligadas a una cooperativa. Porque al final, mantener una estructura grande de gestión, de recogida, de transporte, de distribución es muy difícil. Es muy difícil y es muy costoso. Entonces, si te ayuda una cooperativa, pues la gestión es mucho más sencilla. Entonces, cualquier quesería que quiera integrarse dentro de la denominación de origen torta tiene que pasar por adquirir la leche a través de... Sí. Porque ahora mismo vosotros sois los únicos que... Sí. Solo tiene que pasar la leche por la cooperativa, por el centro lácteo. Con eso te garantiza que el producto está analizado, porque analizamos cada día la leche de cada ganadero. Y servimos, la trazabilidad es perfecta, porque servimos a cada quesería la leche lo más fresca posible y los kilos que necesite. Es que tiene una leche a la carta para cada quesería, que de otra manera es imposible, porque tú, si vas a cogerle la leche a un ganadero, una quesería tiene que llevarse la leche de todos los días y toda la que tenga. Y con eso, con esto optimizamos un montón la producción. ¿Y el control de quesería lo hacéis vosotros? Lo hace la denominación de origen. Que está dentro de... Es una parte más de comprado, ¿no? No, es externo a comprado, la denominación de origen coincide en este caso que nuestro presidente, Ángel Juan, es el presidente de la denominación de origen. Sí, pero vamos, que más o menos está todo integrado. Sí. Es como una integración. Al final es la única forma de gestionar esto. Porque nosotros, por ejemplo, hacemos consejo rector y vienen ganaderos, viene una asociación que es de ganaderos queseros y los miembros de la denominación de origen. ¿Y en las queserías el control que tenéis cuál es? Aparte de la utilización de un cuadro determinado que tiene que ser... El cuajo tiene que ser vegetal. De hecho, ahora hemos hecho en uno de los proyectos que se llama el Go Cinara, estamos sembrando cardo, porque al final es el Cinara cardunculum, que es el único cardo que entra en los pliegos de condiciones para poder hacer el cuajo vegetal de la torta. Y tenemos ahí en la dehesa del Casar, hemos sembrado, ahora creo que vamos a sembrar 10 hectáreas de cardo para poder suministrar el cuajo a todas las queserías. Y prácticamente, claro, el control, porque el resto de la producción, la entrada de materia prima la tenéis controlada. Claro. La entrada de materia prima está controlada, el ganadero que suministra cada quesería está controlado, los análisis están hechos, la compra de cuajo está controlada y prácticamente todo. Y luego cada queso está controlado porque te mandan una certificación, una etiqueta de cada producto, o sea que sabe la denominación de origen, sabe exactamente cuántos quesos mini, cuántos medianos y cuántos grandes salen de cada quesería y de cada día. Y el queso grande, que era el queso de kilo. Que era el queso Sí, prácticamente no se utiliza ya. que teníamos mala entrada de mercado. En calidad es el producto con más calidad, porque al final la torta lo que intentas es que tenga poca corteza y mucha cremosidad, pero es que al final en precio se te va de precio. El precio es un producto caro, es que a 1,80 la leche, por poco que hagas, te baja de coste de fabricación 12 o 13 euros más la mano de obra, no sé qué, al final se te va un producto a 20 y tantos euros. Y no todas las familias están capacitadas para comprar un producto de 20 y tantos euros, tenerlo en la nevera una semana. Además, luego es otra cosa, que tú coges una torta mini de 400 gramos, la abres y en una familia te la comes. Pero una de 1 kilo te tiras una semana comiendo torta con el olor que tiene un poquito fuerte a veces y no todos los mercados están preparados para ese tipo de productos. De hecho, nosotros tenemos 2 queserías, Comprado se quedó con 2 queserías de la denominación de origen escritas, una en Garrovillas y otra en el Casar. Y la del Casar ya prácticamente solo hago queso de cabra, todo pasteurizado y semicurado. Porque es un producto súper fácil de hacer, lo hace cualquiera, no necesitas un maestro quesero súper especializado como los que necesitan la torta de Casar. Es un producto con mucho menos incidencia. La torta de Casar es un producto con mucha incidencia, con muchas devoluciones, un producto de leche cruda con moho, con levadura, que al final el producto está bueno,
pero tú en un lineal lo pones y tiene 2 motitas de moho y ya te lo devuelven. Entonces, eso es un hándicap a la hora de vender un producto de leche cruda. Sí, por ejemplo, el Castúo tiene su propia ganadería. Pasa que ya están muy mayores. Ellos ya tienen 80 años y la idea es cesar ya la actividad porque la verdad que llevan toda la vida con fabricación. La idea es intentar seguir fabricando todo lo que se pueda de torta Alcasar, pero hacer un producto más estandarizado, más homogéneo. Si hay que dejar de fabricar un producto de 1 kilo, pues habrá que hacerlo y adaptarse a los mercados y fabricar en 400 gramos. Y luego todo esto tenemos que intentar exportar. El problema que tiene Sudamérica, que estamos exportando nosotros a México, es que si va en avión tardan muy poco y el producto llega perfecto, pero si va en barco tardan 2 meses. Y la torta Alcasar, que tiene 180 días de caducidad, al final es que se te va. Se te va. Que la torta Alcasar tenemos que tener en cuenta que es un producto que viene de 60 días de maduración, con unas condiciones de temperatura y humedad determinadas, que es que la leche cruda evoluciona mucho, muy rápido. Y como le rompas el ciclo de frío y la maltrates, es fácil que se estropee. Sí. Y luego el problema de las levaduras y los hongos, que al final es un producto que no la puedes pintar con antifúngicos por el pliego de condiciones. Y en cuanto a la envasas con un fil, con la condensación, es que crecen en 2 días. Y al final eso pues implica devoluciones, implica transporte otra vez a la quesería, lavarla, algunas se estropean. Que es un producto que es complicado. Igual que el queso de aceuche o el queso de Ibores, que es un poquito más curado, es un producto con menos humedad, se trabaja mejor. Nosotros que hacemos también de aceuche, de la denominación de aceuche, las devoluciones son mucho menores. Yo cuando cogí la quesería esta de Iberqués tenía unas devoluciones del 40% en torta. O sea que es una ruina. Una ruina para una... Por eso pasó por 3 clientes, por 3 dueños diferentes. Pero bueno. ¿Y no tenéis contemplado esas tortas que se vuelve, que todos sabemos que por una pequeña grieta se vuelve una torta, hacer tarrina? Eso Sí, se sí. De hecho, en el tema de las cremas, la DO te obliga a que el 50% sea de crema, de crema de torta. Y el otro 50% pues son natas o otros productos lácteos. Y ahora pues estamos fabricando. O sea, todos estos productos de incidencia lo que hacemos es hacer crema de torta, que está muy bueno. Incluso estamos haciendo ahora cremas pastelería, cremas en kilos y en 3 kilos para restauración y eso. Y sí, tiene muy buena aceptación porque hasta ahora han estado utilizando el propio queso en los restaurantes para hacer, pues yo qué sé, crema para los chuletones o lo que sea, que hacen ahora cada vez más de crema de torta y eso al final sale muy caro. Cuando en un bote de kilo hace un montón de salsa para un montón de clientes y el sabor está muy bueno. El sabor de las cremas. De hecho, en Cabra estamos haciendo lo mismo. En Cabra ahora mismo todos los quesos que se llaman quesos de avería, que a lo mejor es un queso que tiene mala forma, que tiene alguna grieta o lo que sea, lo que se hace es mandarlo Nosotros trabajamos con Campo Real, que es una empresa que hace muchas cremas en Madrid, y hacemos crema de cabra. Es un producto también más barato, la ventaja que tiene es que un producto pasteurizado y luego encima está termizado encima, o sea que es un producto que le puedes dar 1 año de caducidad o 2 o lo que quieras, lo puedes exportar, puede ir sin frío, lo abres en la nevera y lo vuelves a cerrar y no te huele a nada, o sea que es un producto que para las nuevas generaciones es más atractivo a la comercialización. Y luego otra cosa que se hace en las tortas que se pasan, que ya no están tan cremosas, se curan y se hacen un queso de oveja curado, que tiene igual de salida, está incluso más bueno que la torta y al final, por lo menos, minimiza las pérdidas de todas esas incidencias, que si no, el tener el hándicap de un 40% de merma, al final la ruina de todas estas queserías. Que no es el mejor negocio, ¿eh? También os digo.
es como, son como negocios diferentes. Nosotros tenemos la fábrica de quesos de cabra pasteurizados y es una llenadora automática y prácticamente la máquina te lo hace todo. Y la torta es mucho manejo, mucho personal, porque la tienes que hacer a mano, en gasa, forrarla con una gasa para que no se raje y se vierta y luego voltearla todos los días cada queso. El queso de cabra yo lo volteo a lo mejor una vez a la semana si acaso. O sea, el pasteurizado tiene mínimo 21 días y a lo mejor se ha volteado 3 veces. La torta hay que hacerlo todos los días y luego tiene unas condiciones de humedad y temperaturas diferentes. El queso de cabra, estropearlo, tienes que hacerlo casi queriendo para que se estropee, porque encima está pasteurizado. Yo tengo una lucha constante con la DO de que intentemos hacer una línea de denominación de origen pasteurizada, como ha hecho el manchego. El manchego tenía un problema en exportación tremenda y lo que han hecho es, siguen con su línea de toda la vida de leche cruda de oveja y luego han hecho una línea pasteurizada, que al final el sabor tampoco se nota mucho. Tampoco somos ahora cada vez, los jóvenes no somos expertos en queso y cada vez queremos quesos más suavecitos, quesos más cremosos, menos curados y al final, para mandar a Estados Unidos, pues está mandando prácticamente todo el queso pasteurizado. Y eso lo ha hecho muy bien la denominación de origen de manchego. Lo que pasa es que son niveles de competición distintos. Es otra liga. Es Champions y lo nuestro es tercera ref. No tiene nada que ver, es otra cosa. Es otra cosa, pero bueno, pero al final la denominación de origen tiene que hacer que sus ganaderos sean viables, que sus queserías sean viables y que el comercializador lo sea. Y si no vendemos, es que la torta del casar es la antítesis a lo que haría cualquier comercial para vender. O sea, es el producto más complicado de vender, más complicado de comercializar, con un precio caro, con un sabor y un olor fuerte. O sea, es un producto delicatessen muy exclusivo para zonas determinadas y para momentos determinados. Es un producto que es muy estacional. Yo, por ejemplo, queso de cabra fabrico toda la semana, hago 20.000 litros. Pues hago 20.000 litros de cabra. Pero es que de oveja no es así, porque es un producto que no se puede congelar. Es que en el pliego de condiciones de la DO no te permite congelar la torta. Si no, tú la congelas y la sacas de aquí a 6 meses y sigue igual. O sea, el proceso se ha detenido y cuando la descongelas vuelve otra vez su proceso y está buenísima. Pero no te permiten hacerlo. Entonces tienes que fabricar justo 2 meses antes de Semana Santa, que se vende mucho, y tienes que fabricar muchísimo después de verano para tener en Navidad. Además es que la comercialización es complicada, porque la mayor parte de la comercialización es a escala loreca. Sí. Al final, ¿cuándo compras una torta? Cuando te reúnes con la familia, que sabes que la vas a consumir, o cuando vas a un restaurante, porque si no, lo que tú has dicho, abro una torta, me queda ahí en el frigorífico, no la consumo, no, y al final tienes que buscar alternativas. Coges una tarrina esta y dices, y ya está. Me apaño. Me doy el gusto, pero... Sí. Y la mayoría de las queserías están intentando hacer tortas que tengan menos fermentaciones, o sea, que huela un poquito menos, que sea un poco más suave, para poder entrar en el mercado. De hecho, la nuestra no es excesivamente fuerte y con aroma butirato y fuerte. O sea, que intentamos pues, que se venda. Al final, esto si no se vende, si el consumidor no lo compra, sobramos los ganaderos, las denominaciones de orígenes, las cooperativas y todo. Muy bien. Bueno, pues nada. si no hay más intervenciones, agradecemos a Luis su intervención. Gracias. Bien, y vamos a dar paso ahora a la palabra a don Javier Jiménez, al que agradecemos muchísimo su presencia aquí, porque ya nos informó que tenía como denominación de origen pequeña, que son, pues, tienen que atender más frentes de los que personal y soldados tienen. Y hoy particularmente agradecerle y disculparle las inconveniencias, porque el mensaje con el cambio de sede pues no le llegó porque él estaba en el Salón Gourmet y no pudo atender el correo. Pero bueno, está aquí. Muchas gracias por su esfuerzo y tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, creo que
Buenos días. Disculpad el retraso por llegar tan tarde. Y nada, como dice, pues venimos del Salón del Gourmet en Madrid y no he podido ni ver el correo porque llegué ayer y bueno, y al final con el cambio de sede, bueno, el caso que estamos aquí. Y bueno, no sé, ante un público técnico ya comentar cómo se elabora nuestro queso no es igual que cuando hemos estado en Madrid, que hacerlo para gente que bueno, que se hace una cata comentada y no se valoran tan exhaustivamente todos los parámetros que reúne el queso. Yo voy a no estar de acuerdo con Luis con el tema de la leche cruda, porque yo creo que la leche cruda es el éxito o el fracaso de un queso. Claro que sí, claro que hay que mimarlo mucho más, hay que darle vueltas, como dice él, hay que analizar muy constantemente todos los parámetros, sobre todo el tema de patógenos, Escherichia, Estafilococcus, sobre todo Salmonella, Listeria. Bueno, pero yo creo que al final eso es lo que resalta. Manchego tiene 6 millones o 7 millones de kilos al año y tiene que buscar una salida. Por poner un caso, que es la denominación de origen de queso más grande de España. Pero nosotros con la producción que tenemos, yo creo que tenemos que seguir apostando por la calidad, aunque eso implique un trabajo mayor. Yo creo que es el éxito o el fracaso de un queso la leche cruda, la pasteurizada. Pasteurizada, pues sí, pero todos esos aromas y sabores que se trasladan de nuestras zonas de dehesa o de nuestra zona de sierra, en Villuercas, en Ibores, La Jara, esa alimentación del ganado a base de brezo, tomillo, romero, incluso la bellota, que no es solo patrimonio del cerdo ibérico, la bellota y la castaña en época invernal, todo eso hace que le aporte a la leche un contenido graso y proteico que de otra manera pues no se conseguiría, ¿no? ¿Y qué ocurre? Si pasteurizamos esa leche, pues sí, al final acabamos con los gérmenes patógenos, pero también acabamos con la flora láctica útil, que al final es la que resalta en el queso, ¿no? Y le proporciona toda esa serie de aromas y sabores, como digo. Y entonces, bueno, yo soy un partidario de la leche cruda. A nivel mundial la mayoría de los quesos se pasteurizan, claro, sí, pero ¿qué nos encontramos en el mercado? Sí, que los jóvenes parece que les gustan más los sabores. Al final son sabores planos. Y yo, bueno, pues soy enemigo de eso. Bueno, aunque, bueno, tenemos ahí los compañeros que hemos estado en Madrid, de Murcia, al vino, que permiten la pasteurización. Y bueno, sí, pero claro, yo prefiero el Murcia sin pasteurizar al leche cruda al pasteurizar. Eso por un lado. Y luego, bueno, ¿qué decir? Yo creo que nuestro principal hándicap ahora mismo es el tema del tan traído relevo generacional. Nos estamos quedando sin materia prima, nos estamos quedando sin cabreros, en nuestro caso. Y yo creo que es algo que se va a hacer extensivo al campo, en extensivo en general. No tenemos, quizás haya sido una cuestión de educación también, porque la mayoría de nuestros ganaderos han querido que su hijo sea médico, abogado o veterinario, y se ha abandonado un poco lo que es el campo, que con los recursos que vamos disponiendo cada vez más, tecnológicos, etcétera, se puede hacer una explotación mucho más rentable y con no un esfuerzo como el que se hacía antiguamente, ¿no? de sol a sol, aunque no deja de ser un esfuerzo. Y bueno, quizás haya sido una cuestión de educación. Yo lo que pediría es que desde todos los estadios en los que estamos, unos en veterinario, otros sobre todo en la administración, que se apoyara al sector productor, se apoyara al sector primario, porque nosotros tenemos cabras que se escapan dentro de las subvenciones que se otorgan a razas con libros genealógicos. Y entonces, bueno, pues hay que apoyar, aunque podría decir que soy enemigo de las subvenciones, pero claro, esto es muy fácil decirlo. Creo que si no se apoya al sector primario, si no se le dan unos incentivos, tal y como está la situación, los costes de los insumos y etcétera, si no se le apoya, la gente joven difícilmente va a querer seguir con
con esto. Como que ahora mismo es nuestro principal problema, el que haya gente que quiera dedicarse a ello. Luego ya podremos entrar en temas de comercialización, perdón. Pero ahora mismo hemos estado en Madrid, nosotros, bueno, y yo también veo a la torta, y veo a queso Aceuche, y veo a queso La Serena, y veo a otras denominaciones. Y yo creo que el principal problema que se tiene no es la comercialización, que sí, que hay que esforzarse, hay que abrir mercado, pero ahora mismo vas a Madrid una semana y cada semana se abren restaurantes nuevos, tiendas nuevas, de productos gourmet, y la gente las cuida más, y muchas veces, dependiendo del sitio, no les importa el precio. Les importa, sí, a una familia, quizás hemos perdido bastante clase media después de las crisis que hemos sufrido, pero sigue habiendo gente con poder adquisitivo y que pueda adquirir nuestros quesos a precios de 20, que el nuestro está a 20 euros. Yo, que soy de Trujillo y es una de nuestras comarcas, en cualquier tienda de Trujillo está a 20, 22 euros. Un queso de cabra, ¿eh? La torta pues está a 27, a 28, y hay gente que las quiere. O sea, que sí, que es mucho más fácil vender un queso de 14 euros o de 12, pero que yo creo que ese no es ahora mismo el problema grave y urgente que tenemos en el sector quesero, que es ese, el de que haya... En el Casar de Cáceres se hizo hace tiempo una escuela de pastores, pero tampoco acaba de funcionar bien, porque bueno, es complejo. La gente joven no quiere dedicarse al campo. Eso es algo que a ver cómo podríamos solucionar. Y no sé si tienen ustedes alguna pregunta que hacerme, porque en el tema de elaboración no voy a entrar, ¿no? El tema de cuajo vegetal, en el caso de el nuestro, el cuajo animal. Quería preguntarle cómo se ha comportado el sector primario, digamos los proveedores para el queso de los Ibores en los últimos 10-15 años. ¿Los proveedores? Sí, el número de ganaderos. El número de ganaderos es la evolución en los primeros años. Yo llevo en la denominación de origen trabajando 27 años, empecé en el 99, y le doy 2 cifras nada más. Empezamos más de 150 explotaciones ganaderas y 8 queserías. Actualmente hay 2 queserías y 14 ganaderos. O sea, ahí puede ver la involución, mejor dicho, que está sufriendo el sector. Y bueno, eso, además de intentar de conseguir una ampliación en el pliego de condiciones en el tema racial, porque nosotros solo admitíamos la raza verata, la retinta, que está prácticamente en extinción, y la serrana, que bueno, es una agrupación, ¿no?, que nunca se ha considerado raza. Y abrimos el pliego de condiciones, nos lo permitió Bruselas, a razas autóctonas españolas. Ya permitimos la florida, la malagueña, la murciano-granadina, y bueno, ya abrimos un poco más el abanico, pero aún así no encontramos ganaderías proveedoras nuevas. Antes le comentaba a uno de los ponentes, o sea, yo entré mi primer destino fue un puesto en una zona básica de salud, además una zona del Cerro de Gato, una zona con cierto potencial de queserías artesanales y demás. Y fue con la normativa que adaptó las queserías artesanales, la normativa europea y demás y tal, y lo que se hizo fue cerrar casi todas. O sea, se puso unas condiciones sanitarias prácticamente que eran igual eso con los mataderos de pequeña capacidad. O sea, quedaron 4 y al final buscábamos grandes mataderos que suministraran. Y yo, cuando viajo por Europa, viajo por Francia, viajo por Italia, viajo sobre todo por la zona de montaña y demás, la variedad de quesos que existen ahí con queserías artesanales, con un mercado regional que te mantiene y que además vale dinero. Y muchas veces me arrepiento y digo, joder, quizás nos equivocamos mucho a la hora de implantar esas políticas. Yo también lo creo.
ellos son la misma Europa que nosotros, sí. pero ellos han seguido políticas sanitarias distintas, Claro. y esa variedad nosotros quizás la hemos perdido mucho, porque hemos hecho un queso más homogéneo y que es más plano que en el resto. Bueno, pues ahí el Colegio Veterinario o los veterinarios en general tenéis mucho que decir. Teníamos, ya Bueno, pues todavía porque son más laxos en Francia mismo. En Francia están las queserías de pastor, como estás hablando, que hacen mucho queso de cabra, brie, camembert, etcétera, y hacen quesos muy diferentes. Yo creo que hemos sido demasiado puristas a la hora de exigir esos controles sanitarios tan rigurosos a nuestros queseros. Sí, veníamos de una época con la maldita brucelosis, que eso arrastró a más historias. Yo, pues, podría contar una anécdota ahora que no está aquí mi exalcalde, que cuando se hizo estoy hablando del 84, cuando se hizo la primera feria del queso de Trujillo, si me escuchase me diría que esto no lo debería haber contado, pero bueno, por contar una anécdota, que le dijo el gobernador civil de Cáceres que cómo iba a hacer la feria del queso, con la situación sanitaria que tenían las queserías. Mire, pues lo vamos a hacer. Bueno, pues le tendré que mandar a la Guardia Civil, y le dijo, no voy a dar el nombre por si no. Pues aquí le espero yo con mis municipales. En fin, fue como una guerra civil. Pues a raíz de ahí se mejoró mucho la situación sanitaria de todas las queserías. Pero claro, quizás a lo mejor, como dices, nos pasamos. O sea, nos pasamos de frenada y exigimos mucho más. Y bueno, también hay que tener en cuenta que como está la situación, si se lo ponemos un poquito más difícil, nos vamos a quedar solos. Ese es Pero es que revertir esa situación es complicada. Porque sí. Lo que ha dicho Luis antes, que económicamente una producción intensiva es relativamente rentable. Pero el problema es que ahora mismo nos hemos acostumbrado a una situación en la que nadie quiere esa vinculación, esas exigencias que se tienen, sobre todo en horario, ¿no? Claro, yo cuando he dicho antes lo de la leche cruda, pues claro, trabajo en la denominación de origen y puedo permitirme cierto romanticismo. Pero claro, el que está al pie del cañón elaborando necesita que le cuadren los números. Y también lo entiendo, porque yo no soy veterinario, soy de empresariales. Y entonces los números cantan. Y antes, totalmente de acuerdo con él. Si la quesería vende, el ganadero cobra y la denominación de origen funciona. Si el quesero no vende, ni la denominación de origen va a funcionar. Eso es una verdad. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Preguntas sobre el queso de los Sibores o en general sobre los quesos y la posición en el mercado? Yo creo que es una pregunta en general a todos los que estén elaborando quesos centrales. Se ha hablado de un problema esta mañana que era el tema del primaverismo y la especialidad de los quesos y tal. En un producto, por ejemplo, tan gourmet como son los que tenemos en denominación de origen, ¿cómo se consigue esa homogeneidad teniendo en cuenta la diferencia de alimentación que puede haber en la primavera o que puede haber en el invierno? No es un producto homogéneo. Es un producto que tiene que reunir unos ciertos parámetros, para eso están los paneles de cata, ciertos parámetros de calidad. Pero las leches de invierno siempre tienen un contenido más alto y proteico que las leches de primavera, cuando la cabra se alimenta mucho más de hierba. O sea, son quesos diferentes. Tienen que reunir un mínimo de calidad, que para eso, como digo, el panel de cata, pues, pues mira los diferentes parámetros y comprueba que reúna unos requisitos mínimos. Pero homogéneo no es. Hay quesos mejores en una época que otro. Está feo que yo lo diga, pero es verdad, ¿eh? De hecho, el compañero, evidentemente no es lo mismo una ganadería intensiva que una extensiva. Por supuesto que no. A la hora del queso, los sabores son distintos, la carne, de todo. Entonces, lo que está comentando Miguel, yo creo que va por ahí. Es decir, cómo a la hora de vender un producto, el tema de la estacionalidad, si no vas por ahí, ¿no? Sí, no, el tema está que el cliente gourmet que quiere despedir ese producto puede encontrarse con que la siguiente vez que repita ya no es el mismo producto. No, lo sabe, lo suele saber. ¿No? Se podría, no sé, se me ocurre que se podría quizá, incluso para dar más variabilidad,
Bueno, eso es algo que se planteó en su época, hacer dos quesos de diferente época, sí, y tiene toda la razón, porque son diferentes. Lo único que tiene que tener un mínimo de calidad, pues imagínate si ya el queso lo pasteurizamos, y ya, que es una manera de matarlo, ¿no? Pues entonces ya la diferencia ya que sí que es abismal, porque ya a lo mejor es igual el queso de invierno que el de verano, sí, tiene homogéneo, pero una homogeneidad en lo plano. Claro. Pero sí es diferente, sí. Sí que es verdad que pasamos en primavera de tener un producto, por ejemplo, en caprino, con media de 8 puntos de extracto quesero, a irnos a otoño, que sube mucho el extracto, y si estás recién parida te vas a 11, a 10 y medio. Claro. Entonces, Si te coge bellota ya lo verás. y si te coge bellota, y si es, Claro. si es una cabra verata con poca producción, te vas a 12 y pico. Entonces, el producto no va a ser igual. Sí que afecta mucho más también al rendimiento. O sea, los rendimientos que tienen las leches de otoño son mucho mejores que los rendimientos de primavera, que es un producto Por supuesto. más aguado, más... Hilando fino es el mismo etiquetado con diferentes productos. Sí. Y el cliente no lo quiere repetir, cuando lo ha descubierto se puede encontrar con un producto diferente, porque tampoco va a ser, no sé cómo puede comer, pero que es un producto completamente es diferente al... Sí. Bueno, lo que está hablando supone a lo mejor una diferencia en número de 1 a 2 litros por kilo, ¿eh? 1 a 2 litros por kilo de queso. Es la rentabilidad de una quesería. Por eso me llama la atención Sí, bueno, de hecho, en queso de cabra, pasta blanda, solo se consigue con leches de invierno, cuando llega el nivel graso y proteico a esos niveles, que es por lo que se consigue en oveja, que es la leche de más alto contenido graso y proteico. Y entonces, claro, bueno, pues yo he tenido queseros que hacían pasta blanda, no vamos a llamar torta, que se me enfadan los compañeros, que hubo su polémica en su día y la sigue, pero ya no. Y bueno, hacíamos pasta blanda de cabra, pero ¿cómo la hacíamos? Solo en una época del año. Y entonces abres mercado y tú no puedes ir abriendo mercados para luego decir, no, yo hasta el invierno que viene no te puedo volver a servir. Porque claro, nuestras cabras que tienen 4 o 5 grados de grasa en primavera, con eso no puedes hacer torta, o sea, es químicamente o como quieras llamarlo, imposible. Y en cambio, pues con leche de invierno sí, pero claro, ahí tienes la prueba de que hay una diferencia, ¿no? Lo único es, ya, como vuelvo a repetirme, el consumidor de nuestro queso sabe que hay unas épocas en que el queso está más potente, tiene más fundamentos, por así decirlo, que ahora está muy de moda, que con leches luego de primavera, ¿no? En leche de primavera, pues bueno, pues un sabor más suavecito, más, no sé, por decirlo entre comillas, un poco más light, pero eso sí se sabe. radicalmente, vamos a ver, la picota la comemos. Ya. Pero las picotas, fíjate los millones de kilos que hacen. Que tiene. Campaña, ¿no? Una campaña que tiene la duración. Claro. Si el queso de pasta blanda, más llamado de torta de cabra, tiene ese, eso. Claro, es que, pero te ocurre igual con el vino, ¿no? El vino tiene su época de vendimia, ¿no? Pero nosotros elaboramos todos los días. Entonces, claro, pues ya esa variabilidad, pues tienes que contar con ella. Y en la oveja se nota todavía más, porque en la oveja pasamos de extractos por debajo de 11 en primavera, cuando comen hierba, que de hecho por eso se intensifican las explotaciones de ovino, a pasar a 17 en ocasiones en otoño. Esas diferencias. Variación, por eso fabricar tortas, los maestros queseros se rompen la cabeza para fabricar un producto más o menos homogéneo. Es súper complicado. Sí. De hecho, fíjate, nosotros tenemos... Y si compras leche, si elaboras, que antes también lo comentaba, nosotros tenemos queseros, y uno que se acaba de jubilar hace muy poco, bueno, que solo elaboraban su propia leche. Eso, claro, eso tiene un plus que no tiene el que compra leche aquí y allí, porque sí, procuran tener leche de calidad, se la controla, se analiza, pero claro, no es igual que la leche te entre de ahí a tu cuba, a que tenga un camión cisterna con toda la leche, ¿no? Entonces, y una viene de un lado y otra de otro, y en fin. Yo tengo algunos queseros que, por ejemplo, solo quieren la leche desde el Casar hasta Arroyo de la Luz. No quieren la leche de Torrorgás y de esta zona, o sea, de Cáceres hacia abajo. No sé por qué,
pero no les sale igual la torta. Ellos tienen su punto cogido para ese tipo de leche. Tienen más extracto, comerán cosas diferentes, porque sí que es verdad que la alimentación de cada explotación es diferente. ¿Y cómo hacéis vosotros en un tanque? Pues un rompecabezas. De hecho, mira, nosotros gestionamos la finca Valdesequera y ahí se ordeñan cuando hay proyecto de investigación las ovejas. Pues con esa leche no cuaja el queso para la torta. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es que yo sin decirle Pues le que falta, era de ahí, le falta o grasa o proteína. No, tienen demasiado. O demás, Tienen demasiado. o exceso. Si le hemos llevado un Bueno, quesero, puede ser por también. favor, ¿qué mierda de leche me has traído? Y se lo he llevado a otro sin decirle que era la misma. No, y sobre, le ha pasado lo mismo. sobre todo el contenido bacteriológico y de células somáticas. Eso también influye. Sí, pero bastante. nosotros sí que controlamos todos los días la célula somática de cada leche. Y cuando sube, por ejemplo, de 2 millones de células somáticas, aparte que baja un montón la producción, en torno a un 10% por cada medio millón de células somáticas. Bueno, peor la bacteriología que las células somáticas. Es peor la bacteriología. Sí, La de célula 500.000 somática para arriba. te orienta más de un problema sanitario de la explotación. Ah, Y, sí, y bueno. sí que es verdad que cuando te pone que tienes 5 millones de células somáticas, que ese es el tope de la medición, que lo mismo tienes 20 millones de células somáticas, sí que tienes un problema sanitario grande. Y eso Sí, que no cuaja. o de mamitis o de alguna historia. Eso sí que no cuaja la leche. ¿no? ¿Y qué conversión tiene? ¿Cuántos litros de leche necesitas para hacer sacar un kilo de queso? Pues mira, nosotros en Caprino estamos 7, ya 8. con mermas y todo en 7 con 7, 8. 7,8. Depende. 7,6. En caprino, en oveja, bueno. Y en ovino 5, 5,5, 6, dependiendo también del tipo de leche. Y la época del año. Y en la serena con la merina, que da menos de medio litro, pues se necesitan ordeñar 14 ovejas, ¿eh? Para hacer un El rendimiento queso. es, vamos, Rendimiento. con 4,5 a lo mejor tienes para hacer el kilo de queso, pero sí que tienes que ordenar un poco. Sí, porque vosotros con el tronco entrefino también tenéis mucha más producción. Lo de la merina ya es que es algo que. Tenemos Bueno, un ganadero que empezó a seleccionar ovejas por producción y se ha salido por tener menos extracto del 11% que te obliga la DO. Entonces ha tenido que volver a seleccionar por extracto. Entonces yo soy un enamorado del... O sea, a mí me encanta el queso fresco de cabra. O sea, yo, mi padre era veterinario, entonces tenía más o menos las explotaciones controladas, ¿no? Y había una mujer... No, era problemático. no, pero estaba controlado porque era de... Entonces, en mi casa siempre llevaba 2 a la semana, 2 quesos frescos. Había veces que el queso solo duraba una mañana. O sea, que yo era... queso fresco. Pero ese sabor, ese que no se te olvide en la vida. Y con los quesos curados igual. O sea, a mí no quiero quesos homogéneos, sino que Claro. quiero quesos distintos. Lleva Eso es lo que nos gusta a mucho nosotros, más que el trabajo, mercado mucho no más da- trabajo y. Pero ese queso es fresco dependiendo de la mano de la mujer. Influye mucho. Sí, es fundamental. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, la primera torta que yo comí, que se la regalaron a mi hermano en el casal cuando estaba saneando por los años 90, y era de las que salían. Y demás, y un queso reventado, y dice, y esto, y me lo han regalado, y dice... Era un error. Eso se lo comía el pastor. Un defecto. Un defecto se lo comía el pastor. Aquello era, vamos, una auténtica maravilla que no Y había algunos queseros que la tiraban. No, pero yo creo que tirarla no, ¿eh? Porque no tenía mercado, no tenía vista a la gente. No, ya, eso sí. Pero se la comían ellos. Aníbal, se la comían ellos. Se la comían ellos. Yo sé que algunos la tiraban. Pero todos Tirarlo, pues. no, a ver, Se la probaba. habrían 3 o 4. Ya. Sí, pero no. Es que esto no lo puedo ver. Claro, no tenía buena presencia. Buen aspecto para venderla fuera del. De todas maneras, Y cuanto menos para sacarla a Madrid o a otro sitio, ¿no? Señor presidente, el problema es que nosotros lo hemos estado hablando antes. No sabemos valorar lo que tenemos. Porque estamos acostumbrados a verlo muy a menudo, yo creo. Hemos intentado copiar y no sabemos copiar, pero tampoco defendemos lo nuestro. Porque todo lo que estamos hablando de las queserías antiguas, hablamos desde las zonas de la montaña, en el cual hacían su propio queso, que Europa reconocía ese queso, aquí se les mataba, por decirlo de alguna manera, vigilándolos y buscándolos, porque no comercializaban. Pues ahí tenéis manos los veterinarios, ¿eh? Ahí podéis hacer más que nosotros, ¿eh? No, yo no los veterinarios, ¿sabes? Aunque sea difícil revertirlo, pero. No, revertirlo es imposible ya, porque ya las explotaciones no Sí hay. que es verdad que antes podíamos pasar, antes no se podía pasar sin un maestro quesero, ahora lo que no puedes pasar sin una jefa de calidad. Porque es que para exportar, tiene que pasar el papel Un control. por el veterinario del SES, por la de calidad y por el gerente de la quesería que tiene que firmar el documento de 200 documentos.
Para poder exportar a cualquier sitio. O sea, que... De todas maneras, al hilo también de una cosa que decías antes, con el tema de los mohos en la corteza y tal, nosotros no exportamos mucho, pero algo a Estados Unidos alguna ocasión, y claro, una vez nos echaron para atrás y se le da un antifúngico. Si ponen la corteza no comestible, tú si le compras el queso al quesero, que ya casi no quedan del pueblo, que sabes que no hay problema, te puedes comer la corteza, pero en la mayoría de los quesos que hay ya por ahí, sobre todo que los que se venden fuera, en la etiqueta te dice etiqueta no comestible, pues se le da un antifúngico para evitar eso, para evitar esas devoluciones tan inmensas que decías antes. Nosotros en el caprino sí, el de cabra sí lo hacemos, pero es que la torta no te permite. Bueno, ¿y aparece en el pliego de condiciones de seguro eso? ¿De la torta? Sí, porque aparece que la corteza es comestible. De hecho, ahora tiene la costumbre... No, pero la corteza en el casar no comestible... Cuando la gente sacaba la torta, ahora sí, tiene bueno, la costumbre de coger la corteza... Y guisar, y meter algo dentro. Pero la corteza no te la comas. Sí, bueno. Sí, está buenísimo. Pero para gusto están las colores. Bueno, no sé si... Que no sé si fue el... Con pasta y con eso. Es que si el queso tiene algún problema va a estar en la corteza. Sí. Los mohos, los ácaros. Bueno, decía, no sé si fue el Quijote o quién fue, dijo que el que comía queso con corteza come mierda sin vergüenza. Bueno, en fin. Pero que esto es relativo por lo que hablábamos antes, porque si es un quesero, bueno, está ahí arriba, me va a dar nombre, Luis, pues que fue un quesero nuestro que se acaba de jubilar ahora, presidente del Cabrito. Vaya, pues bueno, pues ese hombre hace su queso de sus cabras toda la vida, cómete la corteza, sin problema, no le va a echar nada a la corteza. Pero ya si es una quesería que compra a varios o bastantes ganaderos, pues y tiene que vender, aumentas producción, tienes que aumentar el mercado. Pues ya tiene que ir más lejos, ya, pues le tienes que untar de algo. Bueno, un antifúngico, en teoría todo lo que se le añade al queso debería ser comestible, pero bueno. En fin. Sí. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus preguntas, por su presencia, por sus intervenciones y muchísimas gracias a los ponentes que han intervenido en la sesión de hoy. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Y ahora pasamos a tomar algo de queso, con personalidad. A mí sí me ha quedado siempre, y siempre lo hemos comentado con compañeros y demás, que quizás fuimos excesivamente rigurosos y pedimos una variabilidad porque además que... Yo lo viví en la Sierra de Gata. Yo me acuerdo que teníamos casos de autocrosis de queso y en Tilleros concretamente yo iba a la tienda y se vendían los quesos frescos ahí en la prevalencia de la leche y te llegabas a la tienda y las mujeres tenían normalmente la tienda que tenía una cocina al lado y tenía la pesa llena de queso allí en la cocina y no podías hacer nada. Claro.